Capital Intereconomía. Empresas, finanzas, mercados. Son las 9 de la mañana, es lunes 6 de octubre. Esta semana se celebra aquí en España y en el mundo el Día y la Semana de la Educación Financiera, y nosotros estamos desde primera hora fomentando distintos términos, conceptos y apostando por el ahorro coherente, de largo plazo, diversificado y siempre con cabeza. Miramos al mercado para contarles qué es lo que está pasando, para ver las referencias, para ver qué es lo que está moviendo ahora mismo a las acciones, a los bonos y a las divisas. Y empezamos por renta variable española. ¿Cómo despierta el mercado? Con una caída cercana al medio punto porcentual en el caso del IBEX 35, 15.504 puntos. Recordemos que cerraban 15.585, tocando máximos de diciembre de 2007. ¿Qué estamos viendo en estos primeros compases? A BBVA encabezando los descensos, pierde un 1,07. Por detrás Unicaja, ahora ya pierde un 1,12. Bankinter retrocede un 0,87%. Y son muy poquitos los que se están moviendo con avances. Vuelve a destacar Solaria, que subió más de un 20% la pasada semana tras la presentación de resultados. Sigue el rally, se anota una subida del 3,5%. Por detrás, Repsol, que gana un punto porcentual. Al cierre del mercado publicará su informe de producción del tercer trimestre. E Indra, que continúa en zona de máximos históricos, avanza un 1% hasta 39,72. En el mercado continuo lo que tenemos es a Duro Felguera subiendo un 3,83%. La pasada semana, recordemos, tuvo movimientos extremos. Una jornada perdió un 30%, a la siguiente subía prácticamente un 20%, todos pendientes de su plan de reestructuración. Lingotes Especiales sube un 3,5%, con el oro marcando máximos históricos, y por detrás Solaria con ese 3,48% de avance. Entre los que caen, Tubos Reunidos se deja un 1,7% y Dreams baja un 1,5 porcentual. Airbus retrocede un 1,42%, prima de riesgo en 53 puntos básicos, rentabilidad del bono a 10 en el 3,25%. Europa despierta. Con caída del 0,17% para el Eurostock 50, del 0,10% para el DAX Xetra alemán, y más pronunciada es la caída del 0,75% para el CAC 40 francés. Aquí en la bolsa francesa nos detenemos con tres protagonistas. Les contábamos ese aumento de inversión de Stellantis en Estados Unidos. Es de las pocas que se salva de la quema. De hecho, solo hay 4 empresas en positivo dentro del selectivo francés. Suben sus títulos, eso sí, más de un 2%. También contamos que BNP Paribas completaba la adquisición del negocio de banca privada de HSBC en Alemania. Vemos que sus títulos caen más de un 2%. No le sirve esta adquisición para subir en bolsa. Y también tenemos noticias sobre Renault, que planea recortar 3.000 empleos en los servicios de recursos humanos, finanzas y marketing para reducir costes. Sus títulos caen un 0,42%. Dentro del DAX Xetra alemán, la mayor subida está en Hannover Rec, que sube 1,5 puntos, y en el lado de las caídas vemos a Airbus bajando más de un 1% y a Bayer bajando casi un 1%. Dentro del Eurostock 50, el protagonista sigue siendo Stellantis, con esos aumentos de inversiones que publicaba Bloomberg News, y también ASML Holding subiendo 1,5 puntos. En cuanto a futuros americanos, futuros hoy condicionados, la bolsa condicionada por ese cierre de gobierno federal y esa no publicación de datos públicos, vemos al Nasdaq 100 subiendo un 0,46% y al Dow Jones en su futuro un alza del 0,30%. En cuanto a plazas asiáticas, muy protagonista hoy el Nikkei de Tokio, con una subida de casi el 5%, y Nikon, que casi sube en un 6%, después de que Luxottica haya aumentado su participación en la compañía. Shanghái ahora mismo está subiendo un 0,52% y el Hansen opera con una caída del 0,78%. En cuanto a materias primas, crudo West Texas de referencia americana cotiza en $62, petróleo Brent de referencia europea en 65, ambos subiendo casi un 1,80%. Onza de oro cotiza en $3.958, sube un 1,27%, y cruce euro-dólar 1,1699, desfavorable a nuestra moneda. Esta es la fotografía del mercado. Ojo, porque hoy tendremos consultorio de bolsa y también análisis de mercado, deteniéndonos en las claves de la semana, en los valores protagonistas y también en las tendencias, en el dinero, en el papel, en el interés que hay por nuestro mercado. Hoy hablaremos con Rodrigo Villanueva, gestor en Attitude Small Caps, y también tendremos
tendremos consultorio con Franco Machiavelli, analista de mercados. Antes tendremos la oportunidad de acercarnos a la gran cita de esta semana, que es la OPA de BBVA sobre Banco Sabadell. Es la última semana para que los accionistas de Sabadell decidan acudir o no acudir a esta operación. 2 minutos para la publicidad y volvemos con entrevista a Banco Sabadell. Manda tus notas de voz o tus mensajes de texto. 609-224-716. ¿Buscas alquilar un coche durante tus vacaciones? Drivalia. ¿Pensando en renovar la flota de vehículos de tu empresa? Drivalia. ¿Necesitas un coche por unos meses y no sabes cómo hacer? Drivalia. Entra en drivalia.es y descubre nuestros servicios de alquiler de vehículos por días, meses o años. Con Drivalia, tu movilidad es fácil y flexible. MFS Investment Management. Como pioneros en la inversión de activos desde 1924, en MFS ofrecemos una amplia gama de fondos de renta fija. Descubra nuestras estrategias y conclusiones en mfs.com/fi. Intereconomía. Esto es Capital Intereconomía. Última semana para que los accionistas de Banco Sabadell acepten la oferta de BBVA. El viernes 10 de octubre terminará el plazo de aceptación y muchos inversores estarían esperando a los últimos días para comunicar esa decisión. La liquidación de la oferta se espera a partir del 17 de octubre, que es cuando los accionistas de Sabadell que hayan acudido al canje pasarán a ser los del BBVA. Hoy me acompaña en Capital Intereconomía Sergio Palavecino. Sergio, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy bien, muchas gracias. Buenos días, Susana, ¿cómo estás? Que es director financiero de Banco Sabadell. Recta final de una operación que se está alargando muchísimo, que se está poniendo muy interesante. A mí la parte que más me gusta ahora es que es el mercado realmente el que está decidiendo. ¿Con qué escenarios están trabajando a día de hoy en Banco Sabadell? Pues sí, efectivamente es el momento en el que los accionistas deben decidir y el final de la oferta del periodo de aceptación se acerca a toda velocidad. Este viernes será el último día y el escenario que barajamos es que la aceptación va a ser baja porque es una oferta que no tiene un atractivo relevante. La prima que ofrece respecto al precio de mercado no llega al 2%. Y los accionistas tienen la alternativa de continuar con el proyecto en solitario, que como hemos explicado tiene un potencial relevante de alrededor del 25%. El banco va muy bien, hemos publicado las cifras de crecimiento de préstamos al mes de agosto, que es el último que teníamos cerrado, y hay una aceleración desde junio también en lo que son los recursos de clientes. Por lo tanto, si los accionistas deciden no aceptar la oferta, pasar página y continuar con el proyecto del banco que tenemos, pues van a poder disfrutar de una rentabilidad, estoy seguro que muy interesante en el futuro muy cercano. ¿Ustedes creen que no va a llegar ni siquiera al 30% el BBVA? El consejero delegado César dijo ayer en prensa que estimaba alrededor del 25%, desde luego el 50% sí queda lejísimo. O sea que efectivamente creemos, estamos convencidos que la aceptación va a estar en esos niveles que mencionaba César. Desde el BBVA, claro, ellos ven la película con otro tono y totalmente distinta, con otro final. Ellos creen incluso que van a conseguir entre el 60 y 70%, pero si me pongo más prudente, que consigan entre el 30 y el 50%. Ahí tendrían que lanzar una segunda OPA en metálico y quizás que sea igual, pero en metálico, y eso sí que sería sustancioso para los accionistas de Sabadell. Bueno, ese es un escenario intermedio si cruzaran el umbral del 30, porque efectivamente, como decimos, al 50 no se va a llegar. Y ahí tienen la opción, es su opción, tienen la opción de no continuar, porque esta oferta, tal y como está formulada, está condicionada a más del 50%. Entonces, la oferta podría decaer. O, efectivamente, como mencionas, si quisieran mantener esa posición,
estarían obligados por la ley española a lanzar una segunda oferta en efectivo. Y esa oferta desconocemos el precio, pero todo indica que para tener el control del resto y siguiendo lo que dice la ley, pues tendría que ser a un precio igual o superior. Por lo tanto, efectivamente, pensamos que los accionistas de Sabadell están muy protegidos en ese sentido. ¿El éxito de la operación depende más de los minoritarios o de los institucionales? Bueno, depende de todos, aunque los minoritarios aquí son la mayoría como segmento, ¿no? Es más del 40%, de ese algo más de 40%, alrededor del 80% está depositado en el Banco Sabadell y la verdad es que, como hemos dicho antes, con el poco atractivo en precio que tiene la oferta, pues estamos viendo que los niveles de aceptación son bajísimos. A fecha del viernes, que son los últimos datos que tengo, menos del 1% de los que están depositados aquí habían mostrado interés por acudir a la oferta. Bueno, pero muchos de ellos estarán esperando a los últimos días, ¿no? Sí, claro, esto al final, hasta el último día, efectivamente, están en su derecho de decidir. Lo único que, así como el inversor institucional reacciona de una forma muy rápida en los últimos días, siempre hemos visto el minorista tiene una tendencia pues más gradual. Dentro de los minoritarios hay perfiles muy diferentes y hay accionistas con número de acciones muy diferentes también. Justo la semana pasada conocíamos que uno de esos accionistas minoritarios, que tiene un 3,86% del capital, que es David Martínez, pues anunció que sí, que iban a acudir a la oferta del BBVA. Esto entiendo que tiene un valor psicológico muy importante y no sé si esto puede favorecer al resto de los inversores minoritarios que sigan sus pasos. Sí, bueno, a David no le podemos clasificar como inversor minoritario, ni le tenemos dentro de ese 45% que tenemos de minoritarios, no. Dentro de la estructura accionarial del banco, David Martínez y su fondo FinTech lo tenemos como inversor institucional. Es una inversión de cientos de millones, es un inversor absolutamente profesional. Y bueno, efectivamente, como bien dices, pues él ha tomado su decisión. Es un inversor que tiene, bueno, pues un fondo que invierte en países emergentes, que tiene unas determinadas prioridades. La verdad es que lleva mucho tiempo en el banco y ahora ha tomado esta decisión. De lo que hemos visto no está teniendo un impacto muy relevante. Cada uno no está teniendo, tampoco inversor institucional, cada uno tiene sus carteras, sus guías de inversión y son decisiones personales o profesionales. ¿Lo consideran ustedes un golpe bajo? No, en absoluto. Lo respetamos completamente, está en su entero derecho. Y del resto de inversores institucionales que hay, últimamente han estado hablando con ellos, han estado de roadshow en distintas ciudades, en Londres, por ejemplo, de un Goldman Sachs, de un BlackRock, de un WS, de otros que hay. ¿Qué percepción? ¿Qué les dicen? Pues sí, efectivamente hemos estado hablando con muchísimos accionistas, muchísimos inversores institucionales y el mensaje es muy consistente, Es una oferta que se ha quedado muy cortita, que tiene poco atractivo y que entonces el consenso total es que no va a llegar al 50%. Cada uno está haciendo sus números y esto sí que deciden muy en la última semana, pero después del feedback que hemos recogido de todos ellos, pensamos que la aceptación no va a ser elevada. Oye, Sergio, hay otro grupo que son las firmas que han entrado para aprovechar la prima, los llamados arbitrajistas. ¿Estos podrían cambiar el resultado? Identificamos muy pocos inversores de esa naturaleza que comentas. Es verdad que estos inversores entran cuando se anuncian transacciones y al principio no había muchos porque quedaba mucho tiempo. Luego la prima se hizo muy negativa y entonces tampoco entraban porque no había valor y desde entonces la prima nunca ha dado un incentivo para entrar. Estimamos que están, no lo sabemos con certeza, pero vamos, es un porcentaje pequeño. Dos cositas más. Si
pensando en aquellos accionistas minoritarios que ahora estarán dudando de, oye, acudo a la OPA del BBVA y apuesto por una gran entidad con un tamaño muy importante, como decía David Martínez, que ahora el tamaño es importante, o me quedo con Sabadell, un banco doméstico, un banco más pequeño y que quizás pues tenga que buscar algún aliado para seguir creciendo en España y en el mundo, para seguir manteniendo su fortaleza y sus números. ¿Qué tiene por ganar y por perder aquel accionista que decida quedarse con Sabadell y no acudir a la OPA? Bueno, yo lo que le diría es que Sabadell le ofrece un atractivo de inversión único. Tenemos una cuota en España del 8% que crece un poquito en un mercado que crece como el español. Por lo tanto, Sabadell no ha agotado su recorrido, ni mucho menos, y el banco está afinadísimo y ha demostrado en los últimos trimestres, los últimos años, que es capaz de generar valor consistentemente, de forma que es una inversión con mucha seguridad, déjamelo decir así. Y en ese sentido le invitamos a que, vamos, con todo el optimismo y con todo el positivismo, a que participe de este proyecto. Pero el tamaño es importante y ustedes en solitario poco recorrido tienen. Tendrán que buscar otro banco español o otro europeo para competir en un mercado global. Bueno, nosotros somos el cuarto banco español por tamaño. Hay 10 más pequeños que nosotros, o sea que estoy de acuerdo que el tamaño importa, pero también estamos absolutamente convencidos de que Sabadell tiene el tamaño idóneo para competir en el mercado español y para generar valor de una forma continuada. Bueno, han generado mucho valor también gracias a la OPA del BBVA, ¿no? Han duplicado su valor. Bueno, pero gracias a la OPA de BBVA no va a ser solo, ¿eh? Y a lo que han trabajado, sí. Claro, y a lo que hemos trabajado. Los beneficios se han multiplicado. Un dato objetivo es que el precio de los analistas, el precio que nos asignan los analistas, prácticamente se ha doblado. Yo te diría que en realidad el tener la OPA durante todo este tiempo pues ha sido una cierta mochila que ha habido que cargar y combinarla con el negocio habitual. Entonces, en el momento en el que se pase página, estoy seguro que hasta se puede acelerar aún más en el desempeño comercial. Y una cosa más, Sergio, en las últimas semanas también ha habido pues acusaciones de un banco a otro, de unos directivos a otros, y el BBVA dicen que ustedes están dificultando la operación, que están lanzando mensajes para confundir a los accionistas. ¿Qué me dice? Bueno, en absoluto. Yo creo que además la CNMV está muy vigilante, ha mirado los procesos que tenemos para el proceso de aceptación y todo ha salido muy bien. O sea que yo creo que las acusaciones, bueno, yo ahí no me toca entrar, tenemos una Comisión Nacional del Mercado de Valores que actúa perfectamente y si hay algo que tenga que decir ya lo dirá, pero vamos, no me consta. Muy bien, pues Sergio Palavecino, desde Banco Sabadell, muchísimas gracias una vez más por atendernos y nada, pues seguiremos viendo y lo iremos contando desde aquí. La verdad es que está apasionante y a mí esta parte me encanta porque es realmente el mercado y son los accionistas quienes deben decidir. Muchísimas gracias y que vaya todo muy bien. Claro que sí. Gracias. Estamos muy ilusionados. Muchas gracias, Ana. Gracias. Un abrazo, chao, chao, adiós. Chao. ¿Estás completamente seguro de que la rentabilidad de tus fondos de inversión es la mejor que puedes obtener? Si tu gestor te está ofreciendo los fondos de inversión de su banco, estás perdiendo oportunidades. Y lo que es peor, años de rentabilidad para ti. En Velaria Inversores estamos a tu servicio, no al del banco. Trabajamos con 10.000 fondos de inversión en el mundo y de ellos solo te ofrecemos los de mayores perspectivas de rentabilidad, sin ningún coste para ti. Si quieres más rentabilidad en tus fondos de inversión, visita velariainversores.com. Mercado de divisas, la actualidad del euro, el dólar, la libra y todo el mercado Forex. Un programa presentado por Alba Puerro. Elige tu propio camino en el mundo de la inversión. Mercado de divisas, los miércoles de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía.
La experiencia multiplica el talento. Si tienes más de 45 años, la Comunidad de Madrid te ofrece el Plan de Empleo Senior, con formación adaptada al mercado laboral, apoyo para facilitar la inserción laboral y ayuda a empresas que apuestan por tu talento. Infórmate en comunidad.madrid. Plan de Empleo Senior, cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, Comunidad de Madrid. No te pierdas la Feria de Otoño en la Plaza de Toros de las Ventas. Morante de la Puebla, Alejandro Talavante, Emilio de Justo, Borja Jiménez, Tomás Rufo, Pablo Aguado. Los toreros más destacados de la temporada vuelven a Madrid. Compra ya tus entradas en las-ventas.com. Si eres emprendedor, profesional o empresario y quieres estar al día en los temas que afectan a tu empresa, Cultura Emprende es tu programa. De la mano de Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado y Ángel Calvo Mañas, conocerás las experiencias de otros empresarios y estarás al día en marketing, formación, tecnología, fiscalidad, eventos y más. Los viernes de 6 a 7 de la tarde en Radio Intereconomía. Capital Intereconomía. Finanzas, mercados. Miramos al IBEX 35, se da la vuelta, está en positivo. ¿Cuánto sube y qué estás mirando? Un 0,16%, ya estamos por encima de 15.600 puntos, en 15.611. Vamos hacia máximos históricos. Recuerden que el pasado viernes ya cerrábamos en niveles que no veíamos desde diciembre de 2007. Siguen subiendo imparables los títulos de Solaria. La semana pasada, tras la publicación de cuentas, ganaron un 20%. Hoy arriba un 5,75, el precio ya al borde de los 14 euros. Aprovechando el tirón, sube Acciona Energías Renovables un 3,8 y su matriz Acciona un 1,8%. Entre los que caen, Grifols se deja un 0,8. Miramos a BBVA, que retrocede un 0,3%. Sabadell sube un 0,15. El consejero delegado de BBVA, Onur Genç, señalaba este pasado fin de semana en la agencia Reuters que el banco dispone de 8.000 millones de euros para financiar la OPA obligatoria en efectivo sobre Sabadell si fuera necesario, aunque confían en superar el 50% para tener que evitar esta opción. Acabamos de escuchar al director financiero del Sabadell y miramos también a Telefónica en 4,32, sube un 0,3%. Hoy el diario Expansión publica que hará un ERE de más de 6.000 empleos. Dice que además de Telefónica España habrá otras unidades afectadas como el centro corporativo y otras filiales que tienen una plantilla total de 25.000 empleados y que se pretende cargar esa provisión a 2025. Información, les digo, del diario Expansión. Desde la operadora señalan que se están analizando posibles medidas en todos los ámbitos de la compañía, pero que actualmente no se plantean realizar ese ERE. En Europa lo importante. Tenemos a Norwegian, que aumenta su número de pasajeros un 2% hasta los 2,3 millones. Los títulos de la compañía suben un 3,54 en la bolsa de Oslo. Novo Nordisk, y es que la compañía danesa está comercializando, o planea comercializar, mejor dicho, su nuevo fármaco contra la obesidad en forma de píldora con plataformas médicas como Ro y Weight Watcher, informaba hoy Bloomberg News. La compañía cae muy planita en la bolsa de Copenhague, un 0,13%, y Mediobanca, que tiene previsto abandonar la cotización bursátil en 2026 tras su fusión con Montepaschi de Siena. Los títulos de la compañía italiana suben más de un 1% en la bolsa de Milán. Son las 9:23. Enseguida, consultorio, ¿con quién? Pues vamos a ir con Franco Machiavelli, Susana, con lo cual los analistas, las consultas ya están entrando. Muy bien. 915331851. Si eres accionista de Banco Sabadell, solo quedan 4 días para sumarte a la oferta de BBVA, que es hasta el 10 de octubre. Con la nueva oferta de BBVA, las condiciones son mejores tanto en precio como en fiscalidad. Seas o no cliente y tengas o no las acciones depositadas en BBVA, las puedes canjear con atención preferente y sin coste si lo haces en cualquier oficina de BBVA o en el 800 080 032. No lo dejes para el último día. ¿Avanzamos? BBVA.
La oferta ha sido autorizada por la CNMV. Folleto disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA, Banco Sabadell, la CNMV y las bolsas de valores. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Las ofertas solo 3 días en Frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, atún al corte a 10,95 € el kilo. En tienda web y app. Oferta solo 3 días en Frescos, cada martes y viernes en Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Precios válidos en Península y Baleares. MFS Investment Management. Como pioneros en la inversión de activos desde 1924, en MFS ofrecemos una amplia gama de fondos de renta fija. Descubra nuestras estrategias y conclusiones en mfs.com/fi. Inversión y finanzas en tus manos. ...25 pasan de las 9 de la mañana... ...tiempo para abrir nuestro análisis del mercado. Rodrigo Villanueva es gestor en Attitude Small Caps. Rodrigo, muy buenos días. Buenos días, Eva, ¿qué tal? Bueno, antes de nada, venimos de hablar precisamente con el director financiero de Banco Sabadell y quería un análisis en esta recta final de la OPA. ¿Cómo se ve a estas alturas de la película? ¿Cómo veis que se está gestando y esas probabilidades de segunda OPA? Bueno, yo creo que aquí hay dos partes, ¿no? Una, yo creo que hay un consenso de consolidación en el sector financiero en España, en el cual pues es un poco lo que está forzando a esta OPA a llevarse a cabo. Y por otro lado pues es la valoración, ¿no? Venimos de años que han sido muy buenos para los bancos españoles, donde ha habido una revalorización no solo en los fundamentales, sino también en las acciones y en el precio de las acciones, que ha hecho pues que ahora las expectativas sean mucho más altas, ¿no? Entonces aquí hay un enfrentamiento, ¿no? Entre los que son bastante optimistas con el Banco Sabadell y los que pues un poco tienen miedo de esa posible consolidación en el mercado y que Sabadell se quede fuera, ¿no? Y no pueda ser competitivo. Entonces, bueno, al final yo creo que los accionistas tienen que votar y decidir pues lo que quieren hacer con sus acciones, ¿no? Venimos, ¿no? yo creo que de mucho optimismo en la parte de valoración del Banco Sabadell. Cada vez se va aumentando más el precio objetivo y yo creo que el BBVA pues llega hasta un punto en el cual se replantea, ¿no? El hecho de realizar la OPA, ¿no? Más allá de este movimiento corporativo, esta OPA que se está alargando tanto, quería preguntarte sobre esa situación del mercado, una visión general. Shutdown, continúa el cierre de gobierno en Estados Unidos, parece que a los inversores poco les importa con esos máximos en Wall Street, con permiso también de esa política que ha disparado al índice Nikkei en Japón. ¿Cómo veis ahora mismo el mercado? Bueno, yo creo que el mercado suele mirar más allá de estos shutdowns, ¿no? Son bastante ruidosos, pero rara vez cambian un poco la dirección del mercado, ¿no? Lo que sí reflejan yo creo que es una creciente debilidad institucional en Estados Unidos, y eso termina pues pesando sobre el dólar y también la confianza global en la región. Nosotros no creemos que sea un riesgo demasiado alto a la parte económica, pero creo que simplemente es un síntoma político muy, muy preocupante, ¿no? Pero bueno, nosotros creemos que afecta más, por ejemplo, una subida o bajada de los tipos de interés y lo que puede hacer la Reserva Federal, ¿no? Mirando precisamente este contexto, vamos a ir en breve a mirar además cómo afectan esos recortes de tipos en las small caps, pero antes quería hacer una parada porque en medio de todo este paraguas de asuntos está ese oro, ese miedo a perderse algo, ese FOMO, más lo que es el activo refugio por excelencia. ¿Cómo evaluáis esas subidas, esos récords que se van acumulando? La verdad que al menos en Attitude Small Caps no invertimos en oro, nos gusta más empresas siempre que generen flujo de caja más que una reserva de valor. Pero lo que sí que vemos es cierta preocupación en la parte de los bonos de Estados Unidos. Yo creo que
hay una expectativa mayor comparado con los años anteriores de inflación a largo plazo. Lo podemos ver en la rentabilidad del bono estadounidense a 10 y a 30 años, y eso pues también yo creo que motiva a ciertos inversores que no lo ven claro en la macroeconomía actual, donde hay mucha incertidumbre, a invertir en el oro, ¿no? Algo que simplemente sea una reserva de valor más allá que una apuesta de alcista del mercado, ¿no? Y luego también estamos viendo, ¿no? Las valoraciones en el S&P están en máximos. Es algo, yo creo que hay muchísima expectativa y es algo que es bastante preocupante, porque por un lado el mercado de renta variable te dice que las expectativas sobre la economía son muy altas, pero por otro lado los bonos y el oro pues te están reflejando esa cierta preocupación por la parte macroeconómica, ¿no? No tenemos mucho tiempo, pero quería ir con dos preguntas más. Una, esa estrategia, como decíais, desde Small Caps, en medio de las expectativas de recortes de tipos, algo que suele favorecer a estas compañías de pequeña y mediana capitalización bursátil. ¿Cuál es el análisis y dónde apuntáis? Bueno, es una muy buena pregunta, la verdad. Nosotros creemos que una bajada de los tipos siempre ayuda a la gente a invertir en renta variable. Ahora mismo todo el flujo está entrando a las grandes compañías, y porque yo creo que el típico inversor pues cree que tienen menos riesgo y es algo que está de moda. Creemos que eso puede cambiar con una bajada de tipos donde la gente pues empiece a ser abra un poco más el abanico, ¿no?, de posibilidades a la hora de invertir, y vuelva ese flujo a las small caps, donde pues llevamos 5, 6, 7 años haciendo una rentabilidad, no solo los índices, también los fondos, por debajo de los fondos que invierten en big caps, ¿no? Creemos que esa tortilla pues tarde o temprano va a cambiar, porque al final a largo plazo lo que te influye sobre el precio del índice y de las acciones son los fundamentales. Creemos que en las small caps hay mucho valor donde ni siquiera la gestión pasiva puede llegar. Si te vas a los índices de small caps, donde mucha gente invierte de manera pasiva, invierten en la parte más alta del rango de small caps, de 1.000 millones, 2.000 millones, pero todo lo que está por debajo de 1.000 millones, pues ahora mismo está fuera del radar de la mayoría de inversores, tanto de gestión activa, porque hay muchos fondos que han cerrado porque no han ido bien o porque no han podido levantar el capital que querían, y luego pues también por la gestión pasiva. Cada vez entra más dinero, puede entrar dinero a las small caps, pero no llega a esa capilaridad, no llega a esas empresas realmente small caps, ¿no? Entonces, bueno, estamos viendo ahí una divergencia tremenda, ¿no?, entre Estados Unidos, el S&P y las grandes compañías, y ya si hablamos de la inteligencia artificial o la computación cuántica, pues ni te cuento. Y luego están estas small caps de industriales de toda la vida, familiares, que nadie las quiere ver, ¿no? Entonces, bueno, nosotros somos pacientes, invertimos en este tipo de compañías porque creemos que a largo plazo pueden dar un rendimiento muy bueno, y cuando se dé la vuelta al mercado, ya sea por los tipos de interés o algún catalizador que nunca sabes cuál puede ser, pero que haga que vuelvan los flujos a las small caps, pues eso nos beneficiará, ¿no? ¿Dónde estamos viendo la mayor oportunidad en small caps? En Norteamérica seguro que no, porque no es una región donde ahora mismo la parte macroeconómica nos convenza para nada. Creo que hay signos de deterioro muy importantes que el mercado de renta variable norteamericana no lo está viendo. De hecho, la semana pasada estuvimos hablando con una empresa europea que está pensando expandirse a Estados Unidos para hacer una adquisición, y dijo, vamos a esperar un par de meses o un año porque vemos el deterioro macroeconómico de Norteamérica, que está deteriorándose de manera muy rápida. Entonces, bueno, esa es la sensación que hay en el mundo un poco más de los negocios. ¿Dónde estamos viendo oportunidades? En industrial en Europa, y luego también mucha small cap en Asia-Pacífico, donde es otra región donde han salido muchísimos flujos en los últimos años y donde vemos una clara oportunidad. Rodrigo, tenemos que terminar. Muy brevemente decíais que veis oportunidades en Europa. Hoy estamos viendo cómo la diferencia, el spread entre la rentabilidad del bono francés y de la alemana a 10 años está tocando su
punto más alto desde enero y la banca francesa cae con fuerza. Le Cornu ya viendo cómo se le va a poner difícil ese gobierno. ¿Os preocupa? Sí, claro. Europa preocupa inmensamente. Nosotros creemos que tarde o temprano el sistema político hará un clic y bueno, pues seremos un poco más consecuentes con los presupuestos, no solo de la Unión Europea, sino de los países uno a uno. También preocupa bastante la deuda y un poco pues la incertidumbre también, ¿no? De las sociedades con el tema de las pensiones, la inmigración, etcétera, pues que es algo que no favorece la inversión y yo creo que hay ahora mismo mucha política que hacer y no se hace, ¿no? Entonces, bueno, nosotros creemos que tarde o temprano hará un clic, pero ahora mismo invertimos en Europa porque creemos que eso ya está descontado. Si nos vamos al spread, ¿no? que has comentado tú, pero el spread entre la renta variable norteamericana y la europea, pues bueno, hay unas altas expectativas en Norteamérica y no hay tantas altas expectativas en Europa, donde hay muy buena empresa, pese a que no tenemos el mejor entorno político posible, ¿no? Pues Rodrigo Villanueva de Attitude Small Caps, gracias, feliz jornada y feliz semana. Muchísimas gracias a ti, buen día. ¿Cómo te gustaría el café de tu oficina? Me gustaría un café bueno y que cambie vidas. Pues eso es Filantrópico. Buen café y buenas personas. ¡Qué bueno! Bueno y bueno. Infórmate de cómo el café de tu oficina puede cambiar vidas en filantrópico.es. Mensaje de Marga para sus jefes. Oye, chicos, que muchísimas gracias por todos estos años juntos. Pero me lo voy a montar por mi cuenta, ¿vale? Que como siempre me decíais que llamándome Margarita me pegaba a tener una floristería, pues os he hecho caso. Me he lanzado y ya tengo el local. Se va a llamar De Flor en Flor. Cuando sabes que ha llegado el momento, estamos contigo. Descubre todo lo que te ofrece el Santander para impulsar tu negocio desde 0 euros al mes. Promoción válida hasta el 20 de enero de 2026. Consulta condiciones en bancosantander.es. Cuando lo sabes, lo sabes. Pero cariño, ¿cómo va a ser una casa sin facturas? ¿Eso será solo el primer mes o será una oferta? La casa desenchufada de Grupo Index es completamente autosuficiente y sin facturas para siempre, gracias a sus placas solares, su geotermia y su almacenamiento. La casa más eficiente del mercado y además completamente personalizada. Conoce las casas disponibles de Grupo Index en Madrid, en Puerta de Hierro, Las Rozas y Cubas de la Sagra. Y en Málaga, en Mijas. grupoindexmadrid.com. En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. Implica, el scrap que hace que tus envases comerciales e industriales cumplan con la ley de manera fácil y transparente, patrocina este espacio. Pues tiempo para abrir ya nuestro consultorio de bolsa con Franco Machiavelli. Ya saben, para trasladar sus consultas vía YouTube, vía telefónica 915331851 y esas notas de voces de WhatsApp al 609224716. Franco, muy buenos días. Creo que estás muteado, Franco. Franco, creo que estás muteado. ¿Puede ser? Vale, ahora sí. Perfecto. Hola, hola, hola. Hola, perfecto. Muy bien, pues encantado, Eva, de estar contigo en esta mañana y bueno, pues vamos a ver cómo podemos ayudar a los oyentes en este consultorio. Bueno, pues hoy, que además estamos en la recta final de la OPA, yo tenía preguntas, pero de lo primero que nos llega vía YouTube es ¿qué hacer en la OPA de Sabadell? Dice Ángel García, acudir con todo, con la mitad o rechazarla. No sé cómo ves esos títulos y cómo en las comparativas el consejo que trasladas. Bueno, a ver, realmente es un tema que se ha venido hablando bastante, se hablaba bastante sobre esa prima, ¿no? Que había mucho debate entre el 7, el 10, el 15, el 20. A ver, realmente es algo, honestamente, bastante personal, le compete a cada accionista realmente, pero bueno, con una prima por encima que esté situada más o menos entre el 10 y el 15, sería más o menos el punto de break-even, a partir del cual puede llegar a surgir un poco más de interés. No obstante, ir con la mitad probablemente pues mantiene un poco esa cautela un poco más en términos de riesgo de cara al accionista. No obstante,
y eso es algo bastante importante, Eva, todo el sector bancario ha estado en subidas. O sea, yo creo que el grueso de inversores, ahora esto es un matiz muy importante, que haya entrado en bancos en los últimos 2 años, casi ninguno está en pérdidas. Ahora bien, si las inversiones vienen de mucho más atrás en el tiempo, eso es un poco más debatible, pero no obstante creo que la fuerza sectorial acompaña en general a todo el sector, independientemente de esta operación tan puntual que tan candente ha estado siendo durante las últimas semanas en general, ¿no? Viendo otras de las consultas que nos está llegando y mirando precisamente lo que llega vía WhatsApp, dice: buenas, soy Omar de Madrid, quería preguntar por 3 valores: Super Microcomputer, Helen of Troy y Finvolution Group. Dice que está invertido en las 3 con beneficios, Franco. Vale, me habías dicho Super Microcomputer. Vamos a ver un... Sí, SMCI, vale. Helen of Troy. Y las otras 2... Helen of Troy, pone Hele, H-E-L-E por ticker, y FinV con Finvolution Group. Ok, vale, vamos con la primera mejor, así ya vamos haciendo un poco de checks con Super Microcomputer. Y a ver, realmente viene de una especie de... ¿Cómo lo diríamos? Una especie de drawdown bastante importante, y suele ocurrir pues lo contrario. Cuando estamos viendo valores que han estado cayendo mucho, por lo general el inversor medio tiende a asustarse bastante. No obstante, es cuando probablemente ha logrado sanear una gran parte de las caídas, o mejor dicho, una gran parte de las subidas previas. ¿Por qué digo todo esto? Porque en este caso Supermicro venía subiendo de forma bastante vertical, sangró bastante desde más o menos los 123 hasta los 17. O sea, estamos hablando de una caída de más del 80%, y ahí es donde digo que de cara a muchos inversores puede llegar a surgir la duda de decir, ostras, ¿entro o no entro? Bueno, vamos a ver, la tendencia general en términos técnicos, más bien primaria, sobre todo desde el año 2008 en adelante, no es bajista. Quiero decir, es claramente alcista. No solamente eso, sino que realmente en términos más bien estructurales podríamos llegar a ver que sobre todo el punto en donde deberíamos vigilar un poco es esa resistencia clave que está ubicada más o menos en la zona de 62, 63. Es un punto bastante importante, Eva, porque lo que vemos es algo de presión en la parte de máximos, es decir, es donde vemos un poco de detenimiento del valor y, bueno, pues un poco ese punto de resistencia, punto de presión y básicamente estamos hablando de eso. Pero en la parte de los mínimos, que es ahí donde a veces suele haber ese lenguaje de la dinámica del precio que va metiendo precisamente presión a través de esos mínimos que están siendo cada vez más crecientes. Esto es algo bueno realmente, entonces situaríamos como catalizador los 62 más o menos, y le pediríamos en este caso al valor un poquito de incremento de volumen que supere un poco la media. Entonces ahí ya se empezarían a juntar factores. Venimos de una caída bastante importante, la tendencia primaria es alcista, algo de presión en la zona de 62, zona de resistencia, pero la parte positiva es que los mínimos van siendo crecientes. Por lo tanto, esa presión de mínimos crecientes sumado a un incremento eventual de volumen que supere la media, podríamos estar hablando de nuevamente subirnos, en este caso al valor. Como referencia, podríamos llegar a situar más o menos los 115 por acción. Creo que es prudente, es comedido y no estamos tampoco excesivamente lejos, y esto ya nos ofrecería más o menos hasta niveles relevantes más un 70% de revalorización en este caso, ¿no? Los otros 2 valores me he olvidado, Eva, o si quieres continuar con otros y luego los localizo y los comentamos, como tú quieras. Bueno, yo si quieres, por hacer otra consulta de Omar, Helen of Troy es HL, pero si no, yo hoy tengo un protagonismo claro, que es ese oro que marca máximos, que está detrás, además ese el miedo a perderse algo, temor a esa... búsqueda del tesoro estadounidense. ¿Cómo ves a ese metal precioso? Bueno, realmente creo que es un hecho ya, ¿no? Cuando vemos subidas tan verticales sobre todo, creo que aquí hay que apuntar algo bastante importante, y probablemente esto venga referido, Eva, al efecto más básico que hemos aprendido siempre en economía de oferta y demanda. ¿Qué ocurre? Que en este caso lo que hay es... digamos, poca reticencia a vender. No sé si me explico. Es decir, hay mucho interés comprador y hay realmente poco interés vendedor. Entonces, cuando empezamos a juntar todo eso, sumado al contexto en el que realmente estamos ya de por sí, lo que acabamos viendo son subidas extremadamente verticales, que es precisamente el caso del oro. Pero hay un punto importante, y es comparar la prima que exige el inversor por invertir en renta variable contra invertir en oro. Antes, este diferencial, este spread, estaba muy a favor de la renta variable. Ahora ya no está tan a favor de la renta variable, y ahora el inversor incluso
está dispuesto a asumir que el dinero se quede en activos como el oro, que a priori no reparte dividendos, no nada como la renta variable, sin embargo lo cubre al inversor medio de una serie de factores de riesgo a nivel global y a nivel macroeconómico que ya todos sabemos, sobre todo principalmente, pues ya sabemos, incremento de la liquidez global, déficits de expectativas de cara a futuro, riesgos geopolíticos, etcétera, etcétera. El oro bastante bien, no vamos a decir nada que no se sepa ya, por vigilar algunos niveles simplemente en el caso de ver una eventual corrección. Ahora estamos en la parte alta de un canal alcista, pelín sobrecomprado, no vamos a decir que no, porque las últimas subidas pues han sido bastante verticales en este aspecto. Entonces vigilaríamos dos factores, Eva, más o menos los niveles actuales en el oro, más o menos esos 3.900 y pico, y luego, bajando a gráfico de 4 horas, vigilaríamos un poco el último grado de verticalidad, el último grado de subida que ha tenido el oro en este aspecto. Entonces, vigilando precisamente este canal secundario dentro del canal primario, empezaríamos un poco a timear y precisamente a poner un poco el pulso a cómo de vertical continuará siendo la subida. Si la subida continuará siendo igual de vertical, entonces la referencia va a estar precisamente en el suelo de este canal que estamos viendo, más o menos podríamos señalar 3.860 aproximadamente. Si por el contrario lo que empezamos a ver son algunas roturas de este tipo de canales, pues sabemos que no cambia el contexto de fondo, que seguimos en un contexto alcista, no obstante podríamos llegar a ver algo de corrección en el medio que logre sanear esta última subida más vertical que hemos tenido. Pero vuelvo y repito, Eva, esto no cambia todo el contexto de fondo del oro, que sigue y seguirá siendo alcista por razones más que obvias, ¿no? Tenemos que ir con una noticia de ultimísima hora, máxima expectación en torno a Francia, lo estábamos viendo en Bloomberg, estamos viendo precisamente que el primer ministro de Francia, Le Cornu, acaba de presentar su renuncia, de dimitir. Vemos al CAC 40 parisino desplomarse el 1,45%, el euro dólar pierde un 0,60%, lo tenemos en ese 1,1676, ese diferencial entre la rentabilidad del bono francés y alemán a 10 años está en máximos que no se veían desde enero, y vemos las rentabilidades de los bonos en Francia subiendo un 0,65% en el de a 2 años, en el de 10 años sube hasta ahora un 2,09 y a 30 años unos 70. La situación se agrava, ya había presentado ese borrador de presupuesto, ya estaba recibiendo críticas por parte del resto del ámbito parlamentario sobre que no iba a recibir el apoyo, y Francia sigue extendiendo ese vacío de gobierno. Tiene un presidente, eso sí, pero no tiene un gobierno. ¿Cómo ves ahora mismo ese escenario, sobre todo viendo tal vez el índice de París, una banca francesa que hoy cae con fuerza y que, bueno, también pone en situación delicada a Europa? Sí, y no únicamente la parte del índice del CAC 40 parisino, Eva, sino también precisamente, como apuntabas ahora, la referencia a 10 años, ¿no? Del rendimiento del bono a 10 años, en este caso francés, que está en un punto bastante importante, como veremos en pantalla. Es decir, estamos ya muy cerca de máximos, y esto al final, contraintuitivamente a lo que cualquiera pueda llegar a pensar, ojo, porque en el fondo lo que se está empezando a exigir es un mayor rendimiento por alojar el dinero a 10 años en ese tipo de bonos soberanos, en este caso del gobierno de Francia, ¿no? Entonces, esta combinación de rendimiento subiendo, sumado a un CAC 40, que lo más normal es que refleje poco a poco algo de incertidumbre. ¿Qué ocurre? Que la renta variable, por lo general, siempre se ve mucho más influenciada por la liquidez, ¿no? O sea, si hay liquidez global entrando en los mercados, pues al final eso se traslada precisamente a inflación de activos, etcétera, etcétera. Por eso digo que hay que saber compensar el riesgo de la renta fija, que es mucho más claro y mucho más revelador al respecto de los riesgos, y luego, por otro lado, la renta variable. No es de extrañar que ante todo este contexto, Eva, no hayamos superado en renta variable, es decir, en el CAC 40 parisino, los máximos históricos. Tampoco es, digamos, de extrañar que estemos en una fase relativamente lateral precisamente en el CAC 40, sumado también un poco a las caídas que ya estamos viendo a primera hora, y además son caídas bastante abultadas, más o menos del orden del 1 y pico %, ¿no?, que acumulamos en el día de hoy. Por lo tanto, al final, expectativa, y ante toda esta expectativa, pues lo más normal es que estemos viendo incertidumbre, más lateralidad, mayor incremento de los tramos largos de la curva, y al final pues acaba siendo o acaba reflejando un factor
que hemos visto mucho en muchos otros ejemplos y que no deja de ser distinto. En este caso, precisamente lo que estamos viendo en el tema de París. No obstante, renta variable podríamos darle un buen tono porque estamos cotizando muy cerquita de máximos, pero con esa ambigüedad, precisamente situándonos en esa lateralidad que caracteriza precisamente pues todo este tipo de escenarios, ¿no? Por cierto, el Elisio acaba de hablar. Macron, el presidente de Francia, ha aceptado el adiós del por corto tiempo primer ministro Le Cornu. 5,43% cae Société Générale, 4,30% BNP Paribas, 4% Crédit Agricole, y se cuela la tabla también Thales en defensa, 3,65%. Vamos con consultas. Franco dice: buenos días, Franco, querrían análisis, dice Carlos en YouTube, de Oclo, Taiwan Semiconductor, Micron Technology, que lo hemos visto, dice, vamos tarde. Bueno, a ver, en la parte de Taiwan Semiconductor, a ver, yo prestaría especial atención aquí, Eva, sobre todo porque vamos a estar viendo resultados dentro de relativamente poco y ya, de hecho, esto va a ir guiando un poco todo el contexto y todo el sentimiento de mercado en la renta variable, sobre todo esta semana más o menos, pero sobre todo la siguiente también, que ya empezamos con todo el aluvión de temporada de resultados. Lo que empezamos a ver en este tipo de valores son pautas de sobrecompra, pero creo que no hay que malinterpretar cuando decimos sobrecompra. Podemos estar hablando de sobrecompra, pero eso no cambia en absoluto toda la tendencia general del valor. Hablamos de una sobrecompra cuando estamos precisamente refiriéndonos a niveles que están un poquito más excedidos de lo normal, pero no por ello son una razón o un indicativo de que el valor va a cambiar su tendencia. Probablemente podremos estar hablando eventualmente de una ligera corrección y eso son oportunidades de entrada nuevamente, ¿no? Por lo tanto, al final, lo que estamos viendo en Taiwán pues no deja de ser exactamente a lo que nos estamos refiriendo. Puntos de sobrecompra, venimos de superar precisamente máximos previos. Esto acaba siendo pues casi siempre la referencia más típica y más clásica dentro de valores que están en subida, que vayan subiendo y retrocediendo, es decir, que vayan marcando máximos y mínimos crecientes. Muy lejos estaríamos realmente de esos niveles de corrección que han quedado bastante más abajo y aplicaríamos una pauta muy similar, Eva, a la que estábamos diciendo del oro. Es decir, sí, realmente van a seguir manteniendo todas esas pautas tan verticales, pues lo más normal es que debería retroceder como mucho hasta las líneas tendenciales que estamos viendo secundarias, es decir, donde empieza a englobar precisamente los últimos movimientos alcistas. Si no salimos de ahí, seguimos en pleno momentum y es un poco lo que podríamos llegar a esperar, ¿no? El otro valor se me ha olvidado completamente, Eva, discúlpame. Pues estábamos viendo precisamente la cita Micron Technology, que lo habíamos visto, Taiwan Semiconductor y Oclo. Oclo, vale. Ok, pues lo tengo por aquí, vale. Muy bien. Vale, pues si nos damos cuenta, Eva, pues relativamente similar. O sea, es que justamente estamos aplicando un poco o definiendo conceptos que se están viendo reflejados en muchos valores al mismo tiempo. ¿Por qué digo todo esto? Porque estamos exactamente en el mismo contexto, en este caso en Oclo, ¿no? Es decir, cuando vemos precisamente altos que han superado altos previos, que están dentro de tendencias alcistas y que dentro de esas tendencias alcistas vemos otras un poco más pequeñas, más secundarias, etcétera, etcétera. A ver, venimos de un incremento bastante importante en el valor. Desde los últimos mínimos el valor ha subido un 100%, de hecho más de un 100%. Desde entonces hemos estado viendo un pequeño drawdown de alrededor del 20, el 26%, pero todo esto no cambia el contexto principal y es ese nivel de 94 que estamos señalando ahora mismo en pantalla, es un poco el nivel más inmediato. Es decir, tendríamos dos niveles en Oclo. Uno, el de ubicado en 94 y otro precisamente ubicado un poquito más abajo que estaría en la zona de 66. Entonces, al final, todos estos son niveles de posibles apoyos y no cambian precisamente la naturaleza del activo, la tendencia de largo plazo y la estructura más inmediata. Así que 94 y 66 soportes clave en este caso para Oclo. Vamos con José al teléfono. Muy buenos días. Hola, buenos días. Gracias por llamarme. Cuéntenos. Quería plantearle preguntarle por dos compañías analistas. Las dos son del mercado americano. Una de ellas es GoPro. El ticket es G de Gerona, P de Pamplona, R de Roma, O de Oviedo. Estoy en ella con bastantes pérdidas y aunque últimamente ha subido un poco, me gustaría saber qué opinión tiene, qué consejo me da. Y la siguiente es todo lo contrario, se llama Bloom Energy. Y que B de Barcelona, E de España. Y esta lleva subiendo muchísimo. No sé si ya he perdido el tren o sería momento de entrar.
Pues vamos a ver. ver. Por favor, no me cuelguen porque se me va la señal mucho. Estoy en Zaragoza y aquí se va la señal permanentemente de las ondas. Así que si me deja el teléfono se lo agradecería. Vaya, por Dios. Vale, pues muchísimas gracias, José. Pues Franco, GoPro. Okay. Vale, pues vamos con GoPro y luego con Bloom Energy. A ver, GoPro, sí, cierto, es como comentaba el oyente, al final arrastra tendencias bajistas desde hace ya bastante tiempo. Aquí, cuando vemos esto, Eva, por técnico, podemos llegar a señalar algunos puntos, pero la raíz, la razón de este tipo de tendencias nunca es el técnico, sino que es el fundamental. Entonces, hay que ver la salud de la compañía, cómo se está comportando, etcétera, etcétera, y cuáles son los motivos para haber visto últimamente este impulso fuerte desde mínimos que más o menos estamos hablando nada más y nada menos de casi un 600%. Claro, esto tiende a ser atractivo cuando miramos precisamente este tipo de impulsos. En el pasado también rebotó un 500%, pero lo cierto es que desde más o menos los máximos hasta donde me llegan los datos, pues la compañía ha perdido un 99,6% de su valor. Entonces hay que saber interpretar todo este tipo de cosas, ¿vale? Que el técnico no nos lo va a explicar, nos lo va a explicar el fundamental. ¿Dónde estamos ahora en GoPro? Pues desgraciadamente realmente, teniendo en cuenta que venimos de un rebote muy importante, sí que es cierto que ahora, justamente ahora, es el punto de mayor presión para GoPro, porque realmente se está ubicando el precio precisamente en los techos de toda esa tendencia bajista de naturaleza que ya lleva secular de por sí el valor. Por lo tanto, extremaría la precaución en GoPro, pese a la subida fuerte que hemos estado teniendo, y vigilaría un poco precisamente este tipo de niveles. Si no aguantamos concretamente el nivel de, más o menos el nivel de $2 por acción aproximadamente, yo no sería muy optimista con el valor, puesto que no me acompaña, honestamente, la tendencia a largo plazo en este caso, ¿no? Y en Bloom Energy Corporation, muy buena subida, como bien comentaba el oyente. Actualmente venimos de un nivel bastante importante, que es haber roto esos máximos de referencia ubicados en 45, un poquito sobrecomprado hasta la fecha, entonces vigilaríamos un poco dos factores, básicamente, Eva. Sería, por un lado, el último grado de subida, que estaríamos más o menos vigilando los niveles aproximadamente ubicados en la zona de 78, 76, que es básicamente el soporte, y si perforamos estos niveles, al ser una pauta tan vertical, tampoco sería de extrañar en exceso. Entonces, a partir de ahí lo que estaríamos buscando sería algún apoyo eventual en zona de 49, zona de 50. ¿Por qué? Porque es la resistencia que rompió anteriormente, le acompaña la subida en términos generales y sería un soporte relativamente fuerte que el valor podría tomar como referencia en este caso. Por lo tanto, dos niveles por resumir: 75, 76, nivel más inmediato. Si perforamos este nivel, siguiente soporte de referencia clave estaría ubicado en la zona de 49, 50 por acción aproximadamente. Pues Franco Machiavelli, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por este tiempo de análisis, por responder a tantas consultas para ese tiempo real que se escribe hoy con la renuncia del primer ministro de Francia. Como siempre, mil gracias. Feliz jornada, feliz semana. Muchas gracias, Eva, igualmente a vosotros. Implica, el scrap que integra tu gestión de residuos y te reduce los costes, ha patrocinado este espacio. ¿Tienes residuos de envases comerciales o industriales? En Implica le damos un valor económico y ambiental